Buenas noches, ahora vamos a resolver un problema, otra vez de física, de magnetismo y que involucra a dos alambres y que se calcula el campo magnético en un punto arbitrario R, es lo que nos están pidiendo y es de una extraordinaria belleza este problema otra vez porque en este caso involucramos todos nuestros conceptos previos que ya hemos adquirido desde la secundaria, la nivel bachillerato, primero de geometría plana, y la aplicación justamente del teorema de Tales para dos líneas paralelas y una diagonal o esta otra diagonal. Entonces eso hace que sea de una gran belleza porque usamos primero nuestras matemáticas, después usamos nuestros conceptos físicos y finalmente volvemos a usar tanto la trigonometría como la aritmética y la misma álgebra. Eso hace que, ¿no? que les digo, sea de una gran y extraordinaria belleza y es un buen ejemplo de cómo se obtiene el campo magnético también debido a más de un alambre, ¿no? Interviniendo ahí, generando el campo magnético. Bueno, vamos a enunciar el problema entonces. Lo que nos dice es que es el ejemplo 2 y dice que se suponga que se tienen dos alambres largos y delgados tal que llevan cada uno una corriente de 250 amperes y cuya separación entre ellos es de 130 centímetros. Se requiere determinar el campo magnético B total o neto en un punto arbitrario R tal que se halle a 120 centímetros del primer alambre y a 50 centímetros del segundo alambre, como se ve en la figura. Bien, para determinar ese campo magnético, lo primero que tenemos que hacer es nuestro bosquejo. Por cierto que esta manera de resolver el problema pues es toda una técnica que la empieza a introducir Paul ya más o menos a mediados de los años 50 del siglo pasado y se ha ido mejorando. Esta es una adaptación a la física. En realidad el método de Paul ya tenía que ver más con resolver problemas de matemáticas, pero tiene la misma aplicación en física. Y hay algunas mejoras, hay quienes siguieron desarrollando esas técnicas de resolución de problemas de matemáticas, como Imre Lakatos, por ejemplo, y otros varios que ahorita se me olvidan. Entonces vamos a empezar a resolver el problema. Para ello tenemos que, nos piden que determinemos el campo magnético en el punto R. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente trazar una línea de campo magnético. Esa línea de campo magnético, si se recuerda, pues siempre son circunferencias. En el caso de los alambres largos y rectos, siempre van a generar líneas de campo magnético que son circunferencias. Entonces, de tal manera que en realidad el radio de esa línea de campo magnético, de esa circunferencia, va a ser justamente la distancia desde el alambre que porta la corriente I1 hasta el punto R. Ese va a ser el radio de la circunferencia que representa la línea de campo magnético y que en este caso se ve también que estas flechitas que aparecen aquí son justamente la circulación del campo magnético. Eso nos indica pues en qué dirección está circulando la línea de campo magnético. Pero eso también nos va a decir en qué dirección apunta el campo magnético. Por eso es importante. Por otro lado, el campo magnético siempre en el punto que se requiere, en el punto R o en cualquier otro punto, siempre es tangente a la línea de campo magnético. Siempre. Esa es la cualidad que tienen los campos o, por ejemplo, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria que siguió el objeto o el móvil o la partícula. En el caso del campo eléctrico también, el campo magnético, el campo eléctrico siempre va a ser tangente a la línea de campo eléctrico. En este caso también el campo magnético es siempre tangente a las líneas de campo magnético, que sabemos que ellas van a ser circunferencias. Entonces trazamos nuestro campo magnético, que es tangente a la línea de campo magnético, que es la circunferencia anaranjada, y ahí lo dejamos. Ahora procedemos a también trazar las líneas de campo magnético a partir del alambre 2, que son, ese campo magnético es generado justamente por la corriente 2 que porta el alambre 2. Y entonces trazamos nuestra línea de campo magnético, que va a ser la circunferencia verde, y también es importante ver en qué dirección va a ir la circulación del campo magnético. Hay que recordar que el campo magnético en un alambre, si la corriente está circulando hacia arriba, entonces la línea de campo magnético va a ser una circunferencia justamente que está circulando en esta dirección.
Por eso es que aquí la corriente eléctrica está saliendo del pizarrón, viene en dirección de la cámara o de la pantalla en este caso. Y lo que observamos es que nuestra línea de campo magnético otra vez está circulando en la misma dirección que indican las flechitas aquí verdes. Y si nosotros tenemos dudas de eso, solamente hay que tomar nuestra mano derecha, suponer que este es el alambre que porta la corriente eléctrica, y enredar nuestros dedos alrededor de el supuesto alambre, y nuestro dedo pulgar va justamente a indicarnos la dirección de la corriente. Entonces, si observamos, nuestros dedos se enredan como si fueran las líneas de campo magnético y también nos van a indicar la circulación de la corriente. En este caso nos dice que es de esta manera. Está justamente rotando en la dirección contraria del movimiento de las manecillas del reloj. Una vez que tenemos nuestra línea de campo magnético, otra vez en el punto R trazamos una tangente a nuestra línea de campo magnético, que es la circunferencia, y que es justamente esta línea verde que representa al campo magnético 2. Por cierto, cuando tenemos circunferencias, las líneas tangentes siempre son perpendiculares a el radio de la circunferencia, siempre, en el punto dado, por supuesto, donde se pide. Igual que aquí, la tangente siempre es perpendicular a la línea, al radio de la circunferencia, en este caso, de la línea de campo magnético. Una vez que tenemos eso, determinamos que este es un triángulo rectángulo justamente. Eso nos va a dar muchas ventajas porque vamos a poder determinar o usar las funciones trigonométricas. Por otro lado, vemos que esta línea amarilla debe ser paralela a esta línea azul que representa al eje Y de nuestro sistema de referencia, ¿sí? Al eje Y de nuestro sistema de referencia, y hay una línea perpendicular justamente que va a representar al eje X. Eso nos dice pues que tengo dos líneas paralelas, que es la línea que une los dos puntos entre los que se encuentran los dos alambres que portan la corriente 1 y la corriente 2 y nuestro eje Y de nuestro sistema de referencia. Eso nos hace dos líneas rectas paralelas y una diagonal. De esa manera nosotros podemos determinar justamente quién es teta 1 y también quién es beta. ¿Por qué necesitamos determinar beta? Porque justamente este ángulo nos ayuda a determinar quién es alfa, ¿no? Y también seguidamente podemos determinar quién es gamma. Bien, entonces procedamos primero a determinar quién es teta 1. Teta 1 simplemente es el ángulo entre estos lados del triángulo, uno de los catetos y la hipotenusa, y justamente teta 1, entonces aquí tengo el cateto opuesto que vale justamente 50 centímetros o 0.5 metros, y R1 que vale 1.2 metros. Una vez que tenemos eso, entonces nos damos cuenta que 1.2 metros o R1 es justamente el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, y que R2, que vale 50 centímetros, es el cateto opuesto a ese triángulo rectángulo y al ángulo, perdón. De tal manera que entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el ángulo? ¿Qué es lo que yo quiero determinar? El cateto opuesto y el cateto adyacente, y la respuesta es que es la tangente de teta 1 del ángulo. Una vez que conocemos eso, simplemente procedemos a sustituir. Sabemos entonces que la tangente de teta 1 no es más que 0.5 centímetros, que es el cateto opuesto, entre 1.2 metros, que es el cateto adyacente. Si nosotros aplicamos la tangente inversa a la tangente de teta 1, lo que obtenemos es que eso va a ser igual a la tangente inversa de 0.5 metros entre 1.2 metros. Y eso lo que nos produce es que el ángulo finalmente va a ser 22.62 metros. Una vez que tengo a teta 1, bueno, como dije, entonces lo relaciono con beta. Nos damos cuenta de que beta en realidad es el ángulo opuesto por el vértice a teta 1, por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Ahora, este ángulo beta y alfa son justamente dos ángulos que usando el teorema de Tales nos dice que son ángulos alternos externos. Por lo tanto, estos dos ángulos, por ser alternos son iguales. Pero si no fuese así, pues nos demos cuenta de que estos dos ángulos, teta 1 y alfa,
son justamente ángulos correspondientes en las dos líneas rectas paralelas y la diagonal. Por lo tanto, estos dos ángulos nuevamente son iguales. Eso nos dice pues que alfa en realidad vale 22.62 grados. Una vez que tenemos este ángulo, a nosotros nos interesa justamente delta. Delta, porque ese es va a ser la dirección de el campo magnético B2. Y entonces lo que nos damos cuenta es de que delta más alfa, justamente delta más alfa nos da justamente 90 grados, es decir, son ángulos complementarios. Entonces sabemos que los ángulos son complementarios y la suma de ellos dos nos da justamente 90 grados. Es decir, lo que tenemos es que alfa más delta nos va a dar 90 grados. Una vez que tenemos eso, entonces podemos despejar delta y determinarlo. Es decir, delta va a ser 90 grados menos teta 1, que es menos 22.62 grados. Y eso nos da justamente 67.38 grados. Es decir, delta ya la determinamos también. Una vez que determinamos delta, pasamos a renombrar un nuevo ángulo. Este nuevo ángulo es justamente z. Y nos damos cuenta de que z más alfa forman un ángulo de 90 grados, otra vez porque son complementarios y porque justamente B1 es justamente perpendicular a R1 y a la extensión de R1, por lo tanto estos dos ángulos son, este ángulo es un ángulo recto, o B1 con B2 son perpendiculares, pero entonces de aquí alfa más gamma justamente forman un ángulo, más z, forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que, z más alfa nos da un ángulo de 90 grados, pero por otro lado también vemos que el ángulo gamma, que es la dirección justamente del campo magnético B1, con respecto al eje X y con respecto otra vez al eje X, resulta que estos dos ángulos son complementarios, gamma y z son dos ángulos complementarios. Eso quiere decir que gamma y z forman 90 grados, pero también que z y alfa también forman 90 grados. Eso lo que nos dice es pues que gamma más alfa es igual a 90 grados, porque el radio de la circunferencia y una tangente son perpendiculares en el punto D, donde se cruzan, es decir, en el punto R, la recta tangente y el radio de la circunferencia del campo magnético o de la línea de campo magnético que tiene que ver con I2. Y también lo que sabemos es que otra vez z más gamma es igual a 90 grados. Por ser ángulos otra vez complementarios, es decir, gamma más z me suman 90 grados, como se ve aquí. Por lo tanto, otra vez gamma más z es 90 grados, y de tal manera que entonces podemos decir que z más alfa, que es igual a 90 grados, y 90 grados es igual a z más gamma, por transitividad podemos decir que entonces z más alfa es igual a z más gamma. De tal manera que nosotros podemos proceder a cancelar z, y lo que nos queda es justamente que alfa es igual a gamma, o gamma es igual a alfa, pero hay que recordar que alfa en realidad era igual a teta 1, que es 22.62 grados. Algo que omití es que seguidamente de hacer el bosquejo se ponen los datos, es decir, qué información me están dando y qué información me están pidiendo. Inicialmente vemos que nos dicen que tenemos las dos corrientes son iguales de 250 amperes en cada uno de los alambres, y que la distancia de el alambre 1 a el punto R es de 120 centímetros o 1.20 metros, y que la distancia del alambre 2 a el punto R es 0.5 metros o 50 centímetros. Todo lo demás en realidad es incógnita, como quién es la magnitud del campo magnético 1, las componentes del campo magnético 1 en la dirección X y en la dirección Y, la magnitud a través del campo magnético 2 y sus componentes del campo magnético 2, y finalmente que el campo magnético neto resultante por el principio de superposición debería de ser pues el campo magnético 1 más el campo magnético 2, ¿sí? Una vez que tenemos eso, pues lo que nos dice también es que tendríamos que determinar quién es
la componente del campo magnético en la dirección X y la componente del campo magnético en la dirección Y. Hay que recordar que nos están pidiendo el campo magnético. Eso lo que significa es que esencialmente tenemos que determinar la magnitud del campo magnético resultante y la dirección del campo magnético resultante. Una vez que estamos ahí, vamos a regresarnos a nuestro bosquejo, o vamos a regresar a nuestro bosquejo, y lo que vemos es que tenemos que determinar gamma, y gamma ya la determinamos. Sin embargo, tiene un problema gamma. El problema que tiene gamma es que esencialmente cuando determinamos las componentes del campo magnético 1, el problema es que no nos da el signo correcto de la componente del campo magnético en la dirección X, sino que nos va a dar un valor positivo. Es como si en realidad quedase de este lado el campo magnético, pero eso es falso. El campo magnético está apuntando en el segundo cuadrante, o se encuentra en el segundo cuadrante, no en el primer cuadrante. Por eso es que en lugar de nosotros usar a gamma minúscula, o a gamma, como le llamamos, vamos a usar a gamma mayúscula, que es su ángulo suplementario justamente. Es decir, un ángulo es suplementario si al sumarlo con otro ángulo nos suma justamente 180 grados. De tal manera que gamma mayúscula y gamma son ángulos suplementarios. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es que despejamos a gamma, pues es lo que queremos determinar. Y gamma nos va a dar justamente 180 grados menos 22.62 grados, pues nos da 157.38 grados. Por cierto, nosotros vamos a tomar la convención de medir los ángulos a partir de la parte positiva del eje X y en la dirección contraria del movimiento de la manecilla del reloj. Si eso sucede, entonces nosotros decimos que todos los ángulos que estamos obteniendo van a ser positivos. Si es al contrario, entonces decimos que esos ángulos son negativos. Bueno, una vez ya había dicho cuál es la razón por la que vamos a usar gamma, porque se nos da los signos correctos de las componentes del campo magnético 1. Una vez que tenemos eso, entonces ahora procedemos a calcular justamente las magnitudes de los campos magnéticos tanto de B1 como de B2. Primero vamos a calcular la magnitud del campo magnético B1, que es debido, o es el que se genera debido a la corriente 1, y lo que sí sabemos es que la magnitud de ese campo magnético la podemos saber a partir de obtener la magnitud del campo magnético generado por la ley de Biot-Savart, y obviamente para un alambre muy largo, muy delgado, y a una distancia relativamente cercana de la corriente eléctrica o del alambre. En este caso, entonces, B1 nos queda como la permitividad magnética del vacío por la corriente 1 entre 2 veces pi por el radio de justamente de esa curva magnética o de esa circunferencia. Sustituyendo, lo que obtenemos es que la magnitud del campo magnético 1 va a ser 4.16 por 10 a la menos 5 teslas. Y de la misma manera procedemos a calcular el campo magnético 2. Ahora, sustituyendo ahora el radio nada más, que es lo que cambia, que vale 0.5 metros o 5 por 10 a la menos 1 metro. Y lo que nos da finalmente la magnitud del campo magnético 2 es que es 1 por 10 a la menos 4 teslas. Una vez que ya calculamos cuál es la magnitud del campo magnético 1 y ya sabemos gamma, gamma sabemos que es igual a teta 1 y por lo tanto 22.62 grados, entonces ya la conocemos. Por lo tanto, ya que conocemos la dirección del vector y conocemos su magnitud, estamos en posición de poder determinar las componentes de ese campo magnético. Entonces es lo que se va a proceder ahora a hacer. Por cierto, pusimos aquí un diagrama donde ahora sí ya quitamos los alambres, quitamos también las líneas de campo magnético y solamente dejamos los campos aquí interactuando, que nosotros los vamos a modelar, a representar por vectores. Los vectores no son el fenómeno natural, modelan a los fenómenos naturales, pero los fenómenos naturales como los campos magnéticos, como las fuerzas, como las velocidades, tienen la propiedad de que se comportan como vectores, que tienen magnitud y dirección. ¿Okay? Por eso es que los vamos a modelar por medio de vectores. Bueno, entonces, una vez que ya se determinó la magnitud del campo magnético 1, vamos a proceder a determinar las componentes de ese campo magnético 1.
Procedemos por cierto, determinamos primero el campo magnético 1 porque es mucho más interesante que el campo magnético 2 o las componentes del campo magnético 2. Entonces, procedemos a determinar la componente del campo magnético 1 en la dirección X. Para ello, nos damos cuenta de que conocemos que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y que B1X justamente es esta componente y es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. B1 es la hipotenusa y B1Y o la componente del campo magnético 1 en la dirección Y es justamente el cateto opuesto. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo aquí y eso nos permite introducir las funciones trigonométricas. Una vez que tenemos eso, entonces nos preguntamos cómo puedo obtener B1X o la componente del campo magnético 1 en la dirección X. Y la respuesta es que es cómo obtengo B1X dado que conozco el ángulo gamma y la magnitud del campo magnético. Esa es una pregunta que generalmente no nos lleva a la solución del problema. Lo que tenemos que hacer es algo que se le llama generalmente una pregunta detonante, es decir, esa pregunta que nos lleve a tener esas ideas geniales o al menos interesantes de tal manera que nos lleve a la solución del problema. Replanteamos esa misma pregunta ahora diciendo que ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa? Y la respuesta ya es trivial. Pues ¿qué función trigonométrica nos relaciona esas tres cantidades? Justamente el coseno del ángulo gamma. Y hay que recordar que yo lo que desconozco es el cateto adyacente o la componente del campo magnético 1 en la dirección X. Y conozco la magnitud de ese campo magnético 1 y la dirección. De tal manera que si yo procedo a despejar a B1X, lo que obtengo es que la magnitud del campo magnético 1 por el coseno de gamma de su dirección debería ser igual a la componente del campo magnético 1 en la dirección X. Y por simetría de la igualdad tenemos que la componente del campo magnético 1 en la dirección X va a ser igual a la magnitud del campo magnético por el coseno de gamma. Sustituyendo los valores que ya conocemos y que ya determinamos, lo que obtenemos es que B1X es menos 3.85 por 10 a la menos 5 teslas. Por cierto, aquí es donde nosotros usamos a gamma mayúscula en lugar de gamma. ¿Por qué? Porque esa nos dio justamente el signo correcto del coseno y nos dio justamente el signo correcto de la componente del campo magnético 1 en la dirección X. Esa era la gran importancia de gamma mayúscula. Ahora procedemos a determinar cuánto vale el campo magnético, la componente del campo magnético 1 en la dirección Y. Y otra vez nos hacemos la pregunta detonante. Es decir, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto, que en realidad es la componente del campo magnético 1 en la dirección Y, el ángulo, que es la dirección del campo magnético 1, y la hipotenusa, que es la magnitud del campo magnético 1? Y la respuesta es que es el seno de gamma. El seno de gamma es igual al cateto opuesto, o así se define el cateto opuesto entre la hipotenusa, de tal manera que sabemos que el cateto opuesto es justamente B1Y. B1Y y la hipotenusa es B1, y entonces tenemos que el seno de gamma es la componente del campo magnético en la dirección Y1 entre la magnitud del campo magnético 1. Y despejando, tenemos, pues, lo que nos interesa obtener a B1Y o a la componente del campo magnético 1 en la dirección Y, tenemos que B1Y no es más que la magnitud del campo magnético 1 por el seno de gamma. Y sustituyendo los valores, obtenemos que eso vale 1.6 por 10 a la menos 5 teslas. Una vez que tenemos eso, en realidad ya tenemos el campo magnético 1 expresado en sus componentes, es decir, si nosotros lo expresamos como en su notación de punto vector, B1, el campo magnético, va a ser igual a B1X como a B1Y. En este momento no los junto, los voy a dejar de esa manera y procedemos a calcular ahora las componentes del campo magnético 2. La componente del campo magnético 2 pues es B2X y B2Y, que si nosotros proyectamos aquí a B2Y, este es igual a este, por lo tanto son dos vectores que son iguales. De hecho, este vector se le llama la representación ordinaria y a este se le llama cualquier representación de este otro vector. Y entonces vemos otra vez que se forma un triángulo rectángulo.
donde ya conocemos a delta, conocemos a la magnitud del campo magnético 2 y queremos conocer la componente del campo magnético 2 en la dirección X y a la componente del campo magnético 2 en la dirección Y. Volvemos a hacer otra vez las mismas preguntas detonantes: ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa y ese coseno? Y despejando, lo que vamos a obtener es que B, la componente del campo magnético 2 en la dirección X es 3.85 por 10 a la menos 5 teslas, y la componente del campo magnético en la dirección del campo magnético 2 en la dirección Y es 9.23 por 10 a la menos 5 teslas. Una vez que tenemos eso, procedemos a obtener por superposición de los campos magnéticos al campo magnético resultante, que va a ser B1 más B2, estos dos vectores. Y sustituyendo, bueno, B1 no es más que lo que ya habíamos dicho, expresándolos en su notación de punto vector como B1x, B1y más B2x, B2y. Y hay que recordar que por el principio de superposición de los vectores y de los campos y de las fuerzas, se suman estos vectores componente a componente, es decir, término semejante con término semejante, la componente del campo magnético 1 en la dirección X y con la componente del campo magnético 2 en la dirección X, y sumo la componente del campo magnético 1 en la dirección Y con la componente del campo magnético 2 en la dirección Y también. Lo que se obtiene pues es este vector, que es el vector resultante, va a ser igual a B1x más B2x, B1y más B2y. Y sustituyendo, finalmente lo que obtenemos es que esto va a ser menos 3.85 más 3.85, lo que nos da es 0, 1.6 más 9.2 por 10 a la menos 5 teslas, por supuesto. Y esto lo que nos da es que el campo magnético resultante nos da aproximadamente 0,10.9 por 10 a la menos 5 teslas. Esto prácticamente es 11, así que lo redondeamos a 11, y entonces ya nos queda como el campo magnético neto como 0,11 o 1.1 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Sí? Reduce en un orden de magnitud el campo nada más. O más bien aumenta. Y una vez que tenemos eso, hay que recordar, aquí nosotros ya determinamos el campo magnético expresado en su notación de punto vector. Pero cuando nos dicen que quieren que determinemos el campo magnético, en esencia lo que nos está diciendo es que quiere que determinemos ahora su magnitud y dirección. Su magnitud es justamente igual que con un vector. La magnitud de un vector no es más que la raíz cuadrada de la componente de ese campo magnético en la dirección x al cuadrado más la componente de ese campo magnético de ese vector en la dirección y al cuadrado. Y sustituyendo, pues lo que nos queda es 0, la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 10.9 por 10 a la menos 5 teslas o 1.1 por 10 a la menos 4 teslas, que es lo que nos queda aquí, a por cierto al cuadrado, y es lo que nos queda aquí, 1.1 por 10 a la menos 4 teslas. Una vez que ya determinamos la magnitud del vector, ahora procedemos a determinar la dirección del campo magnético resultante, que es θ b. Ya lo puse despejado, pero hay que recordar que la tangente de θ b no es más que la componente del campo magnético en la dirección Y entre la componente del campo magnético en la dirección X, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esa es la definición de la tangente. Despejando al ángulo o a la dirección, que es θ b, lo que obtenemos es que la θ b, la dirección del campo magnético B, no es más que la tangente inversa de la componente del campo magnético en la dirección entre la componente del campo magnético en la dirección X. Y eso lo que nos da justamente es que es la tangente inversa de 1.1 por 10 a la menos 4 teslas o 1 a la menos 4 teslas entre 0. Eso nos da infinito, pero si recordamos, la tangente es una función que va creciendo, pasa por el 0 y después se va justamente asíntota a x igual a pi medios. Es decir, en pi medios, cuando va acercándose a 90 grados la tangente, ella se va a volver infinita. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que entonces tangente inversa de infinito nos va a dar justamente, nos va a dar 90 grados. Eso es lo que nos está diciendo. El ángulo es de 90 grados. Si vemos,
Esto corresponde perfectamente cuando nosotros sumamos geométricamente el campo magnético B1 con el campo magnético B2, que este es el campo magnético B1, no le puse la magnitud aquí. Lo que obtenemos es que B2 más B1 justamente termina en este punto. Y eso nos dice que el campo magnético resultante solamente tiene componente en la dirección Y, tal como lo habíamos obtenido aquí, o tal como lo obtuvimos aquí, que la dirección del campo magnético resultante vale 90 grados. Y con eso terminamos entonces nuestra exposición de nuestro problema. Espero que les haya gustado. Les pido de favor que si les gustó la resolución del problema, le den like o palomita al video y los invito a que se inscriban también a mi canal. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero tenerlo de vuelta pronto.